que la Central Obrera Boliviana pedía, el 15% de aumento al salario mínimo y el 20% del haber básico. Terminó con 10 para el básico y 5 para el haber, justamente, perdón, 10 para el salario mínimo y 5 para el haber básico. Para conversar de esto, como ya les había adelantado, estamos con el señor Juan Pablo de Meure, presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privados de Cochabamba. Buenos días, Juan Pablo, gracias por estar con nosotros. Buenos días, un gusto estar en el programa. Juan Pablo, ¿cómo podemos entender esta decisión del gobierno de aumentar esto 10% al salario mínimo y 5% al haber básico y la realidad de cuánto va a afectar esto? Bueno, definitivamente es un anuncio que nos llena de sorpresa y estamos absolutamente en rechazo de este anuncio debido a que este anuncio claramente no contempla un análisis económico global de la economía. Es un incremento que se hace a un pequeño porcentaje de la población. Recordemos que Bolivia tiene una economía cada vez más informal, una economía en la que el empleo formal no alcanza ni el 20%, y ese es el porcentaje que se podrá beneficiar de este incremento, habiendo más de un 80% de la población que trabaja dentro de la informalidad que no se beneficiará con este incremento, o por lo menos no en esta proporción, y ya este incremento, esta medida va a generar una presión inflacionaria muy fuerte. Más o menos el costo adicional que el sector privado tendrá que asumir con este incremento anunciado supera los 3.600 millones de bolivianos en los próximos 12 meses. Es una cantidad que, por supuesto, que va a generar una presión inflacionaria, y las familias que no se benefician de este incremento, la mayor parte de las familias que trabajan en el marco de la informalidad, cuentapropistas y demás, gente que no vive de un sueldo del sector formal, va a tener que asumir una mayor inflación sin beneficiarse de un incremento salarial. Más allá de que el sector privado no está en condiciones, lo venimos advirtiendo desde hace semanas atrás, que las condiciones económicas del país, la crisis que estamos viviendo, que cada vez además está deteriorando más la economía, los índices así lo muestran, la inflación cada vez mayor, la reducción de todo el aparato económico productivo la vemos mes a mes, y eso genera que esta medida, en lugar de favorecer en el sentido que debería ir la economía, fomentando la formalidad de los empleos de las empresas, va a generar todo lo contrario, va a llevar a un cierre de muchas empresas que no van a tener condiciones de poder seguir operando. Principalmente las pequeñas y medianas empresas van a ser las que más se vean afectadas por esta medida, y eso va a ir incrementando la informalidad, va a generar más desempleo, cuando lo que se debería haber hecho en esta situación que estamos viviendo es precisamente lo contrario: trabajar en una política de incremento salarial que tome en cuenta aspectos en la economía que no se están tomando en cuenta con este tipo de incrementos que son generales para todos, sin tomar en cuenta desempeños distintos en distintas regiones, en distintos sectores. Cada empresa es una realidad distinta que ha sido más o menos golpeada con esta crisis, y debería haberse permitido que esta negociación se haga empresa por empresa con los trabajadores en función a su realidad. Este incremento, además, vale la pena decirlo, es el incremento más alto en los últimos 8 años. En los últimos 8 años que hemos estado con una economía mucho más estable, que ahora no se han hecho incrementos tan altos, lo que muestra claramente que este incremento en este año electoral busca otros fines, persigue un fin electoralista, porque no entendemos otra razón, otra justificación para hacer un incremento de esta proporción en el peor momento de la economía que estamos viviendo en las últimas décadas.
Ahora, Juan Pablo, esto que usted dice llama bastante la atención porque sin lugar a dudas seguramente mucha gente se había contentado con el hecho de que le iban a aumentar el salario básico. Sin embargo, sospecho que existe también este lado oscuro, digo oscuro por falta de información, de justamente lo que usted nos alerta al momento. 80% de los trabajadores en Bolivia son informales, entonces prácticamente ellos son dueños de su sueldo o de la capacidad económica que puedan producir. ¿Es correcto esto? Entonces, si la interpretación de la gente es que, por ejemplo, al final de cuentas no hay un beneficio porque es como una justificación para la inflación que hay de todo lo que costaba antes, no sé, por ejemplo el pan, antes costaba 50, ahora cuesta un boliviano. Entonces, ¿esas justificaciones se desvirtúan con esta explicación que usted nos da? ¿O es cómo lo puede entender la gente esto que usted acaba de decir, de que prácticamente no se van a ver beneficiados, sino más bien perjudicados? Bueno, lo que pasa es que esta medida y la inyección monetaria que esto va a significar y va a implicar en el país va a aumentar la presión inflacionaria. Ya estamos viviendo una inflación cada vez mayor mes tras mes. Vemos el índice de la inflación que es más alto de lo proyectado. Este año se proyectó desde el gobierno una inflación del 7,5% y en los 3 primeros meses ya estamos en el 5%. Está claro que vamos a tener una inflación mucho mayor. Si medimos la inflación de los últimos 12 meses, que se va actualizando cada mes, vemos que a febrero teníamos una inflación de los últimos 12 meses del 13,22%. A marzo ya estábamos con el 14,63%. Abril vamos a estar con una inflación acumulada de los últimos 12 meses aún mayor. Eso nos está mostrando una tendencia creciente, acelerada de la inflación, y por ende medidas como esta van a acelerar más aún esta inflación, y la gente que no percibe este incremento salarial va a tener que hacer frente a precios más elevados sin tener un incremento en sus ingresos. Lo único que va a hacer es afectarle negativamente porque no va a poder continuar con su actividad económica, y quienes reciben este incremento estamos segurísimos que va a ser mucho menor de la inflación que el mismo incremento está generando en el tiempo, en los próximos meses. Entonces estamos entrando en una espiral con una reducción en la expectativa de crecimiento. Ya hemos crecido menos el 2024 que el 2023, el 2025 va a ser menos. Ya los organismos internacionales están cada vez menos optimistas con el crecimiento que vamos a tener en el país. Los agentes económicos en el país también vemos que no vamos a alcanzar probablemente ni el 1%, ni el 1,5% de crecimiento en el Producto Interno Bruto. Quiere decir que la economía se está desacelerando, lo vemos cada día con una mayor inflación, y eso va a generar una situación cada vez más difícil para las familias y sobre todo para la mayoría de las familias en el país que no se benefician con este incremento. Ahora, Juan Pablo, ¿cómo lo toman ustedes los empresarios? Estaba escuchando en uno de los discursos justamente del presidente de la CAINCO, donde él decía, lo correcto es que se hable las tres partes, el gobierno, los trabajadores y los que producen el empleo, dice. Aquí solamente se tomó en cuenta los trabajadores y el gobierno. ¿Qué opinión le merece esto? Que los hayan dejado fuera de las negociaciones cuando prácticamente ustedes son los que cargan el peso de las empresas, ¿no? Lamentablemente eso viene sucediendo desde hace muchos años. No se escucha a las tres partes como dicen todos los acuerdos internacionales. Debe escucharse a todas las partes. No se ha escuchado y no se ha tomado en cuenta lo que plantea el sector privado. Y ojo, creo que es bueno aclarar, el sector privado no se opone a incrementos salariales, a que los trabajadores mejoren sus condiciones, que puedan ganar cada vez más, que puedan estar trabajando en mejores condiciones. Por supuesto que eso queremos, eso beneficia al trabajador y a las empresas, pero no en las actuales condiciones. Estamos viviendo una crisis que no hemos vivido en las últimas décadas en el país. Las empresas estamos cargando con una situación económica que nos ha ido deteriorando cada vez más, falta de divisas. Eso nos ha generado un costo
mucho más elevado en la importación de insumos que se necesita para la producción, estamos asumiendo muchos costos adicionales que no se pueden ni siquiera transferir en el precio, porque si lo hiciéramos los precios serían mucho más altos. Entonces, quisiéramos que los trabajadores puedan estar cada vez mejor, pero el país tiene que tener las condiciones para que eso pueda suceder. Se debía haber trabajado en esta situación difícil que vivimos en una política salarial distinta que tome en cuenta factores tan importantes como es la productividad de los trabajadores, la productividad de los sectores, la competitividad del país. ¿Qué está pasando en este país? Que año tras año hacemos incrementos salariales, tenemos costos laborales muy altos y la competitividad del país cada vez está peor. Los índices muestran que nuestro índice de competitividad es cada vez peor y nos encontramos en la cola de esta tabla de índices de los países. Entonces, es difícil que en estas condiciones podamos exportar más, que es lo que el país necesita para generar divisas, si cada vez estamos poniendo más zancadillas en el camino de la competitividad, y eso es definitivamente lo contrario a lo que deberíamos estar trabajando en esta crisis para que el país transversalmente pueda ir mejorando y pueda ir saliendo de esta crisis. Bien, Juan Pablo, yo quiero agradecerle por haber compartido con nosotros, en primer lugar, su sana forma de ver cómo es que está sucediendo esto. Y quiero concluir la entrevista consultándole, cortito, por favor, ¿cómo se puede resolver o cuál es la forma que usted, desde la cabeza de los presidentes de empresarios de Cochabamba, piensan realizar sus acciones después de esto? ¿Cómo van a responder? Lamentablemente esto ya es un comunicado oficial de la boca del presidente del Estado. Creo que ya no hay paso atrás. Esperamos de verdad que se puedan tomar medidas económicas en el país para atraer divisas, hacer una inyección masiva de divisas en el país, que lo venimos pidiendo desde hace un año atrás. No ha sucedido. Que genere la normalización del abastecimiento de combustibles, que se quite la presión en cuanto a la exigencia de flujo de las empresas. El pago del retroactivo de este incremento también debería hacerse en mayo. Va a ser imposible que se lo haga en mayo. Ojalá que eso se pueda diferir hasta fin de año. De alguna manera son cosas que hay que ver, pero la decisión lamentablemente está tomada. La rechazamos contundentemente, pero ya está tomada. Entonces, ojalá que por lo menos hayan otras medidas tributarias, se quite la enorme presión tributaria que también estamos teniendo los sectores formales, y que se nos pueda oxigenar de alguna forma, porque si no se está estrangulando al sector privado formal, y eso va a terminar en el cierre de muchas empresas y el incremento y el aumento del desempleo en el país, que es precisamente lo que no necesitamos. Bien, muchísimas gracias, Juan Pablo de Meure, presidente entonces de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba. Tengo una buena semana, Juan Pablo, muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto.